¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, un videito del 350Z para toda esa gente que lo pide. Pues bueno, ya lo tenemos aquí. Le vamos a instalar el pedal box y posteriormente, no el mismo día de hoy, yo creo que mañana o pasado mañana le vamos a meter su reprogramación, aprovechando que pues el pedal box le va a aumentar un poquito de aceleración, porque como ya les había dicho anteriormente, no aumenta caballos, pero sí aumenta la aceleración. Pues bueno, lo vamos a complementar con una reprogramación para el motor. Eso sí aumenta caballos. Entonces, pues como les dije, amigos, el día que lo subimos al Dino ya le vamos a empezar a tocar un poquito el motor. Le vamos a hacer algunas cuantas cositas para que aumente los caballos. Quizás sea un poquito difícil porque es un coche aspirado natural. Seguramente lo vamos a hacer turbo, pero pues bueno, eso ya son otros bailes, amigos. Vamos a ir paso a paso. Así es que pues bueno, vamos a ir con mis amigos de Exotic Cars. Para toda la gente que quiera adquirir el pedal box, aquí abajo en la descripción está la dirección de mis amigos. Eso para la gente que está aquí en Guadalajara. Y para la gente que está en el resto de la República Mexicana, aquí abajo también está una página y un número de contacto en el cual pueden adquirirlo. Y pues bueno, ahorita nos vamos a ir para allá. Le vamos a poner el pedal box, lo vamos a probar, vamos a ver las diferencias de aceleración, que seguramente van a ser muy buenas. En fin, también les quiero recomendar un canal de mi amigo Daniel Durán. Les va a estar apareciendo por aquí para que vayan a suscribirse, activen la campanita de notificaciones. Tiene videos muy buenos para que vayan, lo chequen. También contenido de coches. Aquí abajo en la descripción también está el link de su canal. Vayan, suscríbanse, coméntenle algún video que van de parte mía. Y pues en fin, amigos, vámonos para allá y ahorita los veo a aquel lado. Acompáñenme. Pues ya andamos aquí en Exotic Cars, amigos. Ahorita van a meter precisamente el Z. Y vean en dónde estamos. Andan detallando hasta lanchas, ¿no? Lanchas, güey. ¿Le pusieron sonido? Sí, todo. La pantalla, bocinas, buffer, ahí están las bocinas. Mira. Me están diciendo que le pusieron sonido también. Ahí están las bocinas JL Audio. Ahí abajo también. Ay, güey, pero esos sí están grandotes, ¿no? ¿Esos son buffer? Sí, güey, buffer 10. Bocinas. Ahí están otras bocinas. Acá abajo. El estéreo es todo sonido marino, ¿no? Esa Sí, madre no hay marino, pedo si se moja. Sí, no hay pedo y se pone su cubre. Ándale. Su protector. Acá también trae. ¿Cuántas bocinas le metieron? ¿Como qué? ¿10? Son 6 y 4 bazucas. Luego acá arriba. Un buffer, un epicentro, 2 amplificadores. Uno de 5 canales, uno de 6 canales. La estamos detallando para que ahora se la lleven ya al mar. Aquí está el baño. Ah, fíjense, amigos, el baño. Imagínense cómo tendrías que ir aquí, pues, defecando. Y el pinche movimiento de las olas acá. No, está cabrón, ¿eh? Digo, de todos modos no es el baño, yo creo que el más cómodo que hay. Pero en una lancha sí es necesario, de donde te quedes a medio mar y con las ganas de darle, ni modo que te avientes de aguilita al agua. Ay, güey, trae hasta tipo cocinita. Sí, güey, su refri. Ah, cabrón. No, pues sí están bien completos, güey. Sí, güey. ¿Y esto que es como el bote de basura? Está bien chido, güey. Pues fíjense, amigos, dónde trae el volantito. Aquí imagínense ir a cotorrear a la playita, un cotorreo chido en la lanchita. Bueno, es una lanchota, es para 12 personas. 12 personas, ¿no? Pero pues sin pedos le caben más. Aquí está lo que es el acelerador, el freno o reversa y el volante. Todos estos mandos me imagino que son como luces o algo así, ¿no? Aquí está el mando maestro este. Ajá. Aquí prendes todo. Aquí está lo del estéreo. ¿Qué es esta madre, güey? Ah, trae otra pantalla acá también. Esta es la pantalla original de la lancha. Y acá este es... Ah, ¿es un GPS? Ahí están las barritas de LED prendidas, amigos. ¿También ustedes se las pusieron? Sí, güey, todo. Le pusimos aquí de cortesía y todo. Acá atrás trae otras. Y pues las bocinas. Ahorita le van a prender el sonido para escucharlo, amigos. Y chequen nada más el tamaño del motor, amigos. De hecho, aquí estoy leyendo. Es un V6, dice, güey. Imagínense. Yo sé que en el audio de la cámara siempre satura el sonido y es pues muchas complicaciones para que suene como aquí en persona. Es una lancha Hurricane, me están diciendo. Chequen qué belleza. Yo la verdad es que de lanchas no sé mucho, pero sí me imagino en la playita, un cotorreo chido, buen sonido, una carnita asada ahí arriba y un cotorreo perro. Ahí está, amigos, ahora sí vamos a calar el pedal box al Z. Aquí tenemos ya el pedal box, amigos, déjenlos destapo para que lo vean. Para todas las personas que no vieron aquel video con el Bora GLI, pues bueno, esto, amigos, se conecta en el pedal de la
acelerador y aumenta la aceleración. Ahorita lo vamos a instalar, amigos. Quiero mostrarles primero esta hermosura de Aston Martin DB9. Chequen qué belleza, amigos. Una verdadera belleza, obra de arte. No sé cómo se le pueda llamar a esto, pero observen los detalles, amigos. Qué hermosura de coche, un verdadero sueño. Este sí ya pues efectivamente está en otro nivel. Los espejos con su respectiva fibra. Y vamos a abrirlo. Fíjense la manera en la que se abre. Así mero, todo rojo, muy bonito. Todo con su respectiva fibra también al interior. Y vean esto, amigos, no tiene ninguna palanca por acá. De hecho nada más tiene los controles de la cajuela, de los seguros, del aire y todo eso. En lugar de ponerlos con la palanca, aquí pones si quieres ir de reversa, neutral, parking y si quieres avanzar. Está muy bonito. ¿Qué trae? Un paraguas también. Así viene el Rolls Royce, ¿no? Ahí está, Aston Martin DB9 y lo sacaron de Galpin. Qué belleza total, amigos. Y pues bueno, vamos a conectarle el pedal box al 350Z y le damos el respectivo cáliz. Pues listo, amigos, ya quedó conectado el pedal box. De hecho ya lo pusieron aquí en su basecita. El cable lo pasamos por aquí para que no nos esté estorbando desde atrás allá en el pedal. Fíjense que únicamente lo sacamos de la base. Todo el proceso de cómo se configura, amigos, está en el video del Bora GLI. Igual por ahí lo pueden buscar en el canal. Y pues bueno, ahora sí lo que toca es calarlo y ver qué tanto aumenta la aceleración. Quiero aclarar, amigos, que no aumenta caballos. Ya se los había dicho yo en el video pasado. No aumenta caballos, pero la aceleración, pues sí, es muy notoria. Entonces vamos a darle. Pues bueno, amigos, ahí quedó ya la prueba al 350Z con el pedal box. La verdad es que yo quedo súper satisfecho. El cambio se sintió grande, real, se los juro. A lo mejor ustedes van a decir que exagero, que quizá no se sienta tanto, porque ya pasó con el Bora. Mucha gente decía, no es cierto, esa cosa no se siente la aceleración. Una cosa, no aumenta caballos, pero la aceleración sí te la libera mucho más rápido. Se siente muy cabrón el cambio. Y otra cosa, amigos, para toda la gente que quiera adquirir el pedal box, ya saben que lo pueden adquirir aquí con mis amigos de Exotic Cars. Y nada más para que se den cuenta, ahí les va. Va a haber prueba de satisfacción. Si alguien quiere instalarle el pedal box, puede venir aquí con ellos. Si no les gusta cómo se siente, no lo pagan y ya, se van, simplemente no lo compran. Ya al Z lo que se le viene en los próximos días va a ser la reprogramación. Así es que para reprogramaciones también pueden venir aquí con ellos. Y pues bueno, amigos, listo, ya le calamos el pedal box al 350. Ahora sí, vámonos de aquí. Pues ya estamos aquí de regreso en la casa, amigos, y estoy súper sorprendido con la respuesta de la gente en el video que subí el día de hoy. Para ustedes el video pasado. Y es que, amigos, en la primera hora que se subió, bueno, en las 2-3 primeras horas llegó a 100,000 vistas en tiempo real. Fue algo súper rápido. Cuando me fijé ya había más de 1000 comentarios, 1500 comentarios, que obviamente es muy complicado leerlos todos, pero sí me agarré leyendo, yo creo que la mayoría, casi todos. Y les voy a decir una cosa, toda la gente estaba súper feliz, súper contenta, porque al fin compré el coche de mis sueños, porque es un coche que mucha gente de ustedes, también gente muy cercana a mí, sabe que es mi coche favorito. Pero ahí les va, hay un pedacito de un porcentaje de personas, digamos que una persona de cada 80 o de cada 100 comentarios, que están comentando lo siguiente: la cagaste porque cambiaste un V8 por un V6. Pues bueno, les voy a responder esto, amigos, para que pues entiendan un poquito el concepto. Yo la verdad estaría fascinado, encantado de que fuera la versión V8 mi coche, pero pues bueno, fue una oportunidad que se me presentó, no la pude dejar pasar, y obviamente por ser un V6 no lo iba a dejar pasar, amigos. Ustedes saben que mi prioridad, o quizá lo que más me guste, no es la velocidad, no es la potencia, no es meterles mucho dinero al motor. A mí la verdad 100% me gusta más lo estético. Quizá en el Z sí le vamos a empezar a meter más al motor. En cuestión de sonido también le vamos a meter. ¿Por qué? Porque quiero que sea un proyecto completo. Ese es mi proyecto, realmente ese es mi proyecto del canal. Quizá los demás coches que hemos tenido son proyectos, se podría decir, temporales. Yo creo que este Challenger también va a ser un proyecto ya
definitivo, pero que quizá tampoco le vayamos a meter mucho dinero al motor en los próximos meses. Ya les conté la razón, vayan a ver el video pasado. Así es que bueno amigos, aquí lo que yo les quiero decir es a ese porcentaje tan mínimo de personas que se quejaron de que fuera V6, nada más les voy a aclarar amigos que no porque sea un V6 voy a dejar pasar la oportunidad de tener ese coche. Y pues obviamente no es como que mi fuerte eso de que los coches tengan motores grandes, que corran muchísimo. Realmente estaba checando especificaciones amigos, el Mustang al ser un V8 tiene exactamente los mismos caballos de agencia que el Challenger. Es más, el Challenger marca de agencia 305 caballos, así sea un V6, y el Mustang siendo un V8 versión GT marca 300 cerrados. Entonces podríamos decir que de agencia marca 5 caballos más el Challenger. En los próximos días también lo vamos a llevar al dyno, únicamente para quitarnos la espinita y la curiosidad de ver cuántos caballos tiene comparado con el Mustang, porque yo cuando lo calé, créanme que sí jala y jala bastante. Pero en fin amigos, nada más quería aclarar eso. Muchísimas gracias a todas las personas que están comentando cosas positivas. No les puedo agradecer de uno por uno, es muy complicado, pero créanme que se agradece muchísimo amigos. Los aprecio muchísimo, ustedes sé que se emocionan también con mi emoción. Y pues en fin, con eso los voy a dejar. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan en los comentarios qué tal les pareció y comparten en sus redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo mi Facebook y mi Instagram, vayan, síganme y nos vemos hasta la próxima.